Por aquí, conversaciones nocturnas con Daniel Aranzamendi, un primer episodio que estoy presentando para ustedes para discutir un tema sobre la tristeza. Cómo podemos combatir la tristeza, y este es un tema que me interesa mucho pues compartirlo con ustedes, ya que constantemente veo en las redes sociales cómo diferentes personas e inclusive como en mi círculo familiar y de amistades veo personas que están pasando por problemas serios, están pasando por momentos muy difíciles, y a veces lamento mucho leer los estados, ¿verdad?, negativos, los estados pesimistas, los estados que sencillamente reflejan el dolor y que la gente a veces está encerrada en una situación, ¿verdad?, de la que no encuentra cómo salir. Y por eso decidí este primer episodio de Conversaciones Nocturnas, decidí pues que fuese dedicado a este tema de la tristeza. Entiendo que es algo que nos impacta a todos y vale la pena discutir un poco sobre ello. Y cualquier persona que entienda que está confrontando un problema de salud mental, que entiende que no encuentra salida para su problema, que está teniendo pensamientos negativos, que inclusive pudiera haber estado considerando hasta el suicidio. A veces no queremos hablar de este tema, pero es un problema que nos aqueja como sociedad. En Estados Unidos nada más anualmente se suicidan cerca de 40, 41, 42 mil personas. Así que imaginen cuán serio es esto. Así que esto no sustituye la opinión de un profesional, sencillamente son conversaciones prácticas. Y el consejo es ese: si alguien tiene un problema que entiende que es serio, si alguien entiende que no puede superar su situación, que está en un círculo vicioso del que no logra salir, busque ayuda profesional. No se quede en silencio, no se quede solo, no se quede en su casa. Haga todo lo posible por buscar la ayuda profesional, porque todos necesitamos, según tenemos que visitar a un endocrinólogo, según visitamos a un médico generalista, un cardiólogo, cualquier tipo de especialista en cualquier otra área de la salud en cuanto a nuestra mente, nuestra función, ¿verdad?, mental, nuestras emociones y todo esto. También es importante que consideremos en algún momento, especialmente si estamos atravesando por momentos difíciles, que visitemos a un profesional de la salud, como dije, sea un psicólogo o un psiquiatra. Así que nuestro programa va a discutir en diferentes momentos, este programa, Conversaciones Nocturnas, temas relacionados a la salud y a las emociones y a la psicología. Son temas que a mí me encantan y siempre los he estudiado mucho. Dicho eso, pues quiero comenzar entonces a hablarles de lo que considero sobre este tema de la tristeza y que entiendo que es importante compartir. La depresión es precisamente una condición seria que requiere una ayuda médica, ¿verdad? Cuando hablamos de depresión clínica, la depresión clínica es un desbalance bioquímico en el cerebro. A veces la gente piensa que la depresión clínica es que estamos jugando con la mente y que la gente está llamando la atención, que la gente que experimenta la depresión, eso lo que le falta es un buen bofetón, un golpe, lo que le falta es que le pongan vergüenza. O sea, la gente que no se prepara en lo que es el campo de la psicología o que no lo estudia, sencillamente no entiende lo que es esa condición y la subestima mucho. Y eso es una condición seria. Ya les mencioné, es un trastorno o un desbalance bioquímico. Hay un desbalance de químicos según se diagnostica lo que es la bipolaridad, que es otra condición, y es precisamente que hay un desbalance de químicos en el cerebro que producen estos cambios de personalidad o de cambios de emociones, ¿verdad?, de mood, radicales, ¿verdad?, fuertes, y que son a veces cosas que la persona no puede controlar con mero pensamiento positivo. No es como que sí, ahora voy a estar contento. No, cuando la persona tiene un desbalance bioquímico en el cerebro, sencillamente necesita en muchos casos hasta medicación. Así que quiero distinguir lo que es la depresión clínica, que requiere sin duda la intervención de un profesional de la salud mental, de lo que es la tristeza común o simple. Cuando se habla de tristeza, ya estamos hablando de una emoción, y obviamente en la depresión hay tristeza, pero a veces se está hablando de una tristeza simple que no tiene los elementos que conforman lo que se llama una depresión
clínica. Por ejemplo, hay personas que pueden estar tristes, pero no tienen problemas en funcionar. O sea, tú puedes llorar, puedes sentirte desanimado por ciertas cosas que te están pasando en la vida, pero no te impide funcionar. Tú te levantas, tú te bañas, tú desayunas, tú almuerzas, tú cenas, y aunque puedes perder un poquito de apetito y demás, pero no necesariamente se interrumpe tu rutina. Inclusive, aún estando triste, a veces te gusta salir y escuchar a tus amigos, compartir con ellos, o te gusta escuchar música, o te gusta hacer ciertas cosas. Cuando hablamos de depresión clínica, generalmente este cuadro a veces se complica más, y la persona que padece de una depresión clínica seria a veces no tiene el ánimo para hacer nada, ni para comer, ni para levantarse de la cama, no se quiere bañar, sencillamente no quiere vivir, no quiere funcionar, porque el desbalance bioquímico que hay en su cerebro se lo impide. En el caso de la tristeza simple, pues sí, es algo que se debe atender porque nadie quiere vivir triste. Pero entonces quise comenzar haciendo esta separación, porque a veces nosotros decimos, ay, estoy en depresión, estoy down. Pero hay que distinguir eso. Una cosa es depresión clínica, otra cosa es tristeza simple, digamos. Una tristeza pues natural, porque tal vez perdiste el trabajo, te dejaste del novio, pasó algo, ¿verdad?, triste en la familia, no catastrófico, pero digamos cualquier evento que puede generar a veces un impacto negativo nos puede generar tristeza. Así que eso hay que mencionarlo, porque la tristeza más bien trata de una emoción que es producto de la forma en que nosotros estamos interpretando. Y esto es una diferencia importante. Mientras la depresión clínica es un desbalance bioquímico, la tristeza simple puede ser producto de la forma en que tú estás visualizando el mundo, la forma en que estás interpretando los resultados que la vida te está dando. Y eso tiende a afectarnos porque nosotros, como seres humanos, generalmente andamos en piloto automático. ¿Y a qué me refiero con piloto automático? Es que pues, nuestra mente está divagando en los pensamientos como un barco a la deriva, como un barco sin timón. Y nos acostumbramos a dejarnos llevar mucho por las circunstancias. Y en ese sentido, pues, ocurre algo negativo y reaccionamos de forma negativa de inmediato, porque es lo que hemos aprendido a hacer desde muy pequeños, ¿no? Así que eso nos lleva o nos conduce a un patrón. Y ese patrón pues se convierte en lo que es nuestra personalidad, nuestra actitud a largo plazo. Así que generalmente eso va a ser un punto importante a considerar. En su libro Unlimited Power, Anthony Robbins, que es un experto básicamente en el tema de lo que es autoayuda, ¿no? Él es un motivador que ha trabajado desde con el presidente de los Estados Unidos, con el Army mismo, y con un sinnúmero de compañías, de las compañías más grandes a través del mundo, capacitando a la gente para poder desempeñar mejor en la vida, sean lo que quieran, no solamente en los negocios. Él trabaja con lo que es ganar control de tu vida, de tus emociones, y poder desempeñar mejor para lo que tú quieras, sea para servir a Dios, sea para servir en cualquier otra obra, filantropía, social, negocio. No importa lo que tú quieras alcanzar en la vida, todo va a depender de tu mente, de cómo funcione, para que tú puedas desempeñar a tu nivel óptimo o al máximo de tu potencial. Él explica en este libro que es algo que es real. Cuando yo lo estaba leyendo la primera vez, me llamó la atención porque es cierto. Él dice que cuando estamos tristes, que observemos a la persona que está triste, o que inclusive pensemos cuando nosotros hemos estado tristes, y que asumimos un cierto patrón de conducta. La persona, para estar triste, pues tiende a cambiar el tono de la voz, ¿verdad? Tal vez habla más suave, en un tono de menos volumen, tiende a bajar la cabeza, la expresión facial cambia, ¿verdad? Los hombros caen, ¿verdad? Entonces te inclinas y esta es tal vez la posición, no, esta es la actitud. Y eso abona, o sea, la forma en que tu cuerpo asume una postura, abona a que esa emoción se mantenga. Esa emoción de tristeza, una emoción, o más bien una emoción negativa, se mantenga. O sea, pues él explica que a veces con sencillamente tú cambiar tu postura, cambiar lo que es tu fisiología, eso tiene un impacto de inmediato en las emociones. En este caso él te dice, pues mira, enderézate, siéntate derecho, sube la cabeza, ¿no? Sube la frente, respira profundo, cambia la respiración, y cuando respires profundo, pues busca hablar con un tono, ¿verdad?, de más firmeza, de más fortaleza. Él dice, a veces con solamente levantar la frente, sentarte erguido, ¿verdad?, derecho, y enderezar los hombros, y
cambiar esa postura ya te obliga en cierto sentido a cambiar un poco tu actitud. O sea que el impacto con solamente cambiar tu postura es increíble, ¿no? Es una cuestión de segundos y tiene un impacto real. Parece ridículo, pero trátenlo y van a notar que tiene un impacto real. Nosotros, él explica en capítulos subsiguientes que tendemos por costumbre a enfocarnos en las cosas que nosotros no queremos. Es como este chiste que se hace de la gente que tú le preguntas por una dirección y tú paras en el auto y preguntas, mira, estoy buscando el hospital XYZ, y la persona te dice, mira, pues sabes que esa primera luz que tú ves allí, esa primera luz, no, esa no es. Sabes que después viene otra luz y tú dices, sí, sé la próxima luz, esa tampoco es. Y entonces te van enfocando en todo lo que tú no necesitas saber para llegar al sitio necesariamente. Pues él dice que nos enfocamos demasiado en lo negativo. Lo que tú no quieres en tu vida, lo que él ha encontrado sobre, yo creo que ya son 20 años trabajando con la gente, él dice que la gente se enfoca demasiado en todo lo que no quiere en su vida. Y aquellas cosas que sí quieren en su vida a veces son las menos en las que piensan. Las cosas positivas, las cosas que quieren atraer a su vida son las menos en las que se enfocan. Un ejemplo que se discute mucho en este contexto. Noten que a veces hay un equipo de trabajo y faltaron unas herramientas o ciertos equipos cuando va a comenzar el día de trabajo y todo el mundo se molesta. Ah, no llegó tal persona, no trajeron las herramientas, no trajeron la computadora, no trajeron esto. Y empieza una discusión y a veces por estar tan negativo, habían otras herramientas disponibles, pero no se comienza a trabajar con lo que sí se puede adelantar. Y se pierde mucho tiempo hablando de lo que no se puede solucionar. Hay una cita que también es de un libro de autoayuda, no recuerdo ahora de quién es, pero siempre me ha encantado y la he hecho mía. Y dice, haz lo que puedas con lo que tengas donde quiera que estés. Y se trata de eso. O sea, si no llegó una persona que tenía que llegar, si no llegó una herramienta que tenía que llegar, piensa, bueno, ¿en qué podemos aprovechar el tiempo ahora? En vez de enfocarte en todo lo que no se puede hacer y experimentar emociones negativas y coraje y me molesto porque no llegaron, ahora este va a ser el peor día, wow, uno llega con ganas de trabajar y mira, la persona no llegó con las herramientas, no llegó con el equipo, no llegó con el material, no llegó con los discos, ahora no puedo hacer. Siempre hay algo en lo que tú puedes aprovechar el tiempo en muchas circunstancias. Y lo importante de todo esto es no permanecer en esa mentalidad negativa, enfocando en lo que no puedes hacer o enfocando en lo que no quieres en tu vida. Y de eso se trata este punto que estamos mencionando ahora. Pensar en lo que sí queremos, que es un cambio muy importante de actitud y de la forma de pensar. Yo me voy a enfocar en lo que yo sí quiero en mi vida. No le voy a dedicar tiempo a las cosas que tienen un impacto negativo en mí. A la gente tóxica, a los pensamientos negativos, no. Todo eso yo de alguna forma tengo que cambiarlo y buscar enfocar en lo que sí va a traer buen resultado y disfrute y satisfacción a mi vida. Un ejemplo del el impacto que tiene la mente y la forma en que nosotros pensamos. A veces la gente habla mucho contigo y te dice, no, es que yo soy una persona bien reaccionaria. Y la pregunta que uno tiene que hacerle es, ¿tú eres reaccionario o tú aprendiste a ser reaccionario? Es como cuando se habla del racismo. En redes sociales hemos visto tantos memes, tantas fotos de niños pequeños, bebés, un bebé negro con un niño blanco abrazándose o de cualquier otro tipo de raza, ¿no? Se están abrazando y no hay odio, no hay ningún tipo de prejuicio, no hay discrimen. ¿Por qué? Porque el prejuicio, el odio, el racismo es aprendido, es conducta aprendida. Los niños no saben de eso y pueden compartir entre ellos sin ningún tipo de problema. Así que cuando tú te preguntas, ¿yo soy reaccionario o yo he aprendido a ser reaccionario? Tienes que concluir que es conducta aprendida. Desde pequeño, de alguna forma, tal vez viste familiares que reaccionaban mucho, tu papá, tu mamá, tus amistades, fuiste desarrollando un carácter, una personalidad basada en una forma negativa de interpretar lo que estaba ocurriendo a tu alrededor y reaccionando de la misma forma que viste. Esto no siempre es automático. Hay personas, por ejemplo, que son hijos de alcohólicos y no beben. Hay personas que son hijos de abusadores, ¿verdad? Personas que maltratan a su esposa físicamente o padres que maltratan a sus hijos abusivamente y ellos no maltratan a sus hijos. O sea que no siempre los patrones de conducta se replican, pero es muy influyente. Esto es una cosa que se conoce y está altamente documentado a nivel de estudios. Hay una gran influencia de nuestro entorno
Y lo vemos en todo, desde los hábitos de la forma de comportarnos, desde lo que son los hábitos alimenticios, los valores y principios con los que vivimos. Todo eso va naciendo del hogar y muchas veces esas conductas se convierten en patrones que repiten los seres humanos ya cuando llegan a su etapa, ¿verdad? Eventualmente de adolescentes y adultos, se repiten muchos de estos patrones. Así que en ese sentido estamos aprendiendo a interpretar lo que nos ocurre en la vida de una forma que nos hace reaccionar. Pero esa no es la única opción. No es que genéticamente tú naciste necesariamente reaccionario. Sí vemos, por ejemplo, en los bebés, que a veces hay unos bebés que son bien pasivos y hay otros que son un poquito más explosivos. Pero eso no significa que más adelante ese bebé que se convierte en un niño y luego en un joven no puede aprender unos principios y unas herramientas de control de sus emociones, de lo que es un mejor desempeño y de cómo funciona la mente. O sea, cuando tú adquieres unas herramientas que te enseñan a trabajar con tus emociones de una forma canalizada y ordenada, pues entonces tú puedes tener mejores resultados y trabajar mejor con tu actitud. Así que hablando de resultados en la vida y la forma en que los interpretamos, que nos hace reaccionar. Ahora les voy a hablar de un ejemplo que viene como anillo al dedo ahora. Les voy a hablar del caso de dos mujeres que están esperando a sus respectivos esposos, cada una en su casa. Son las 3 de la mañana y el marido no llega. Su esposo no llega. Entonces hay una de las mujeres que está pensando que su marido se las está pegando, que le está siendo infiel, que está con otra, que está disfrutándose a la chilla, como le decimos aquí en Puerto Rico. Pero la otra está pensando que su marido tal vez tuvo un accidente de auto, que no lo consigue, lo llamo y no me contesta el celular. Tal vez lo asaltaron, tal vez lo secuestraron, tal vez lo mataron. O sea, dos visiones internas muy diferentes. Ninguna sabe qué le ha pasado al marido, pero hay una vez que está sospechando que está con la amante y la otra está sospechando que le pasó una tragedia, ¿verdad? Algo trágico, un evento como un asalto o que lo secuestraron. ¿Cuál ustedes creen que va a ser la reacción de cada una de ellas en términos emocionales? Definitivamente, la que está pensando que le están siendo infiel, es muy probable que esté llorando, que esté con coraje, que tenga deseos de insultar a su marido. La otra es muy probable que esté llorando también, pero más bien de tristeza, de preocupación, que lo que esté deseando que su marido llegue para salir de esa preocupación de que le pasó algo negativo. Así que cuando llegan cada uno a las puertas, ¿qué ustedes creen que pasa? Una, la que estaba visualizando que estaba con el amante, tan pronto el marido abre la puerta, le cuestiona, ¿dónde tú estabas? ¿Qué tú hacías? ¿Por qué tú llegas a esta hora? ¿Por qué tú no me contestabas el teléfono? Y entonces puede tener ese tipo de reacción fuerte, de celo, ¿no? de coraje. Mientras que la otra, tan pronto ve a su marido entrar por la puerta, va corriendo, tal vez lo abraza, ay, qué bueno que llegaste, estás bien, estaba preocupada, no te conseguí, pensé que te había pasado algo malo. Y entonces la reacción de esa va a ser de alivio, de felicidad. ¿Cuál es la diferencia? La situación es la misma, dos maridos que no llegan, pero la diferencia está en cómo internamente cada una de ellas ha estado visualizando lo que está haciendo su marido. O sea, cómo interpretan los resultados que la vida le está dando. De eso depende la reacción y la emoción que cada una de esas mujeres va a experimentar. Otro ejemplo muy práctico que puedo poner en la misma línea, que lo he comentado mucho en redes sociales, ya que siempre este tema de autoayuda y de psicología me ha encantado, por eso siempre comparto este tipo de pensamiento y de historia y de recursos y consejos que leo, pues los comparto en mis redes sociales. Hay dos madres, en este caso. Ambas pierden a su hijo adolescente, víctimas de conductores ebrios que los impactaron en la vía de rodaje y le arrebataron la vida. Una madre no puede, sencillamente se lanza a morir, comienza a tomar alcohol, dice que la vida no tiene sentido, su hijo era la luz de sus ojos, su hijo era su motivación, ella no tiene a más nadie, entiende en la vida para luchar, que esa era, olvídate, esa era su fuerza y su razón de ser. La otra madre piensa en la tragedia y se dice a sí misma, yo he amado demasiado a mi hijo y yo no voy a permitir que su vida sea en vano. Y decide, para honrar la memoria de su hijo, crear una fundación o una organización sin fines de lucro para ir por toda la nación americana, por todos los Estados Unidos y de estado a estado dando charlas para combatir a los conductores ebrios, creando conciencia de la magnitud de este problema y del impacto tan grande que tiene el conducir bajo la influencia del alcohol. Y ha sido una organización muy exitosa, y este caso que le estoy mencionando, el anterior fue ficticio, pero este es un caso verídico. Noten una misma situación, una misma tragedia, dos hijos que mueren víctimas
de conductores ebrios, 2 madres, una que se lanza a sufrir, que permite que el incidente la destruya, o sea, lo interpreta en una forma negativa, y esa interpretación, la forma en que ella visualiza este asunto a nivel interno, ¿verdad? A nivel mental, la lleva a destruir su vida, mientras que la otra interpreta el mismo evento de forma diferente y decide utilizar ese evento no en su contra, sino a su favor. Así que eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque esa es la pregunta que se hacen los expertos en lo que es psicología y autoayuda. Es esta curiosidad, esta pregunta, este interrogante de cómo es posible que 2 personas enfrenten la misma tragedia, pero una sale con un resultado muy exitoso, reacciona de forma muy exitosa, pero la otra se echa a perder, la otra cae en las drogas, cae en el alcohol o inclusive hasta se suicidan en algunos casos. Y todo depende de eso, depende de la forma en que tú vas a interpretar. Por eso es que estos ejemplos son importantes, porque nos ayudan a visualizar estos casos de fracaso y casos de éxito ante una misma situación. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de encontrarla porque no nos hemos ejercitado mentalmente para desarrollar una visión creativa que nos ayude a buscar esos pensamientos, esas soluciones o ese sentido que debemos darle a veces, esa interpretación correcta que debemos darle a un evento negativo que nos ocurre en la vida. También en su libro, Anthony Robbins, en este libro de Unlimited Power que le estoy mencionando, que de hecho si lo quieren comprar les recomiendo que entren en Amazon.com, lo pueden conseguir hasta en usado en $2, $3, súper barato, lo consiguen nuevo como por $13 o $14. De hecho recientemente se los regalé a una amiga del deporte, de tenis de mesa, que estaba atravesando por unos periodos muy difíciles y vi que había un patrón, ¿verdad?, de cierta negatividad en los estados que estaba colocando en Facebook, y decidí escribirle, le dije que le iba a regalar ese libro y efectivamente lo hice, lo conseguí, se lo llevé, y esta persona sencillamente tuvo un cambio tan grande. O sea, estaba pasando por como le digo, estaba encerrada en un patrón de pensamiento negativo. Y cuando comienza a leer de todos estos ejemplos y comienza a ver que hay una alternativa, que la única alternativa no es reaccionar de forma negativa, no es reaccionar de forma pesimista, no es reaccionar con esta mentalidad de que estoy en depresión, siempre me pasa lo malo, ¿por qué a mí me pasa todo esto? No, hay otra forma de reaccionar. Cuando ella comienza a ver todos estos ejemplos de gente que se ha levantado de cosas muy duras, muy serias, sencillamente cambiando su pensamiento, su visión interna, ella quedó en shock. Y por varias semanas estuvo leyendo bastante y me comentaba, al punto se entusiasmó y tuvo un impacto tan grande en su vida que ella compró 2 libros del mismo y se los regaló, uno a la hermana y otro a una amiga o alguien así que también estaban pasando situaciones difíciles. Así que esto se convierte en una cadena. A veces la gente puede pensar, yo estoy compartiendo estas experiencias con ustedes a modo de video, a modo de un blog, ¿no? Y a lo mejor alguien puede estar pensando, mira este estúpido, perdiendo el tiempo ahí, tiene guía a presentador o está perdiendo su tiempo. No, siempre alguien se beneficia y yo disfruto pues poderlo compartir porque sé que a alguien le va a llegar. Y siempre que comparto en redes sociales, alguien me dice, oye, aunque sea en privado, pero me dicen esas palabras que escribiste o ese consejo que compartiste fue excelente porque vino justo en el momento en que estaba atravesando por un momento difícil y me ayudó, te doy las gracias. Así que siempre podemos colocar un granito de arena para mejorar la vida de otras personas y conversaciones nocturnas es sencillamente eso. Esta es la oportunidad de compartir ideas y compartir experiencias y anécdotas que de alguna forma a alguien un día en específico le van a ayudar. Pues hablando del libro de Anthony Robbins, como le dije, Unlimited Power, sencillamente este libro presenta una gráfica en uno de los capítulos iniciales, hablando del ciclo en el cual trabaja la mente. ¿Verdad? Esto es una de las formas en que ellos definen lo que son los expertos en psicología, de la forma en que funciona la mente. Y esa gráfica se la voy a poner aquí ahora en pantalla, como pueden ver. En este caso son 4 pasos del ciclo. Cuando se habla de belief, no se está hablando necesariamente de una creencia religiosa. Belief significa tu visión, lo que tú crees o lo que tú estás viendo o visualizando a nivel interno. Ese es el primer paso del ciclo. ¿Por qué? Porque tú comienzas con una visión positiva o negativa, tu día. De ahí pasas al próximo de arriba, que es potencial. Y hazte esta pregunta. Si tú comienzas con una visión negativa, de un trabajo que tú no quieres hacer, de algo muy difícil o algo muy duro y no quieres hacer, ¿cuánto de tu potencial tú vas a envolver para lo que tienes que hacer?
mucho, todo tu potencial, el máximo de tu potencial, o porque comenzaste con una visión negativa, vas a comenzar con un potencial o vas a trabajar con un potencial reducido o mediocre. No hay duda, lo más seguro es que si empiezas con visión negativa, el potencial no va a ser tu mayor potencial. Vas a sencillamente actuar con un potencial mediano o mediocre o poco. No lo vas a emplear completo, punto. Pasas de ahí a la acción. Si comienzas negativo, si no pones todo tu potencial, ¿cuál va a ser la calidad de tus acciones? ¿Alta o va a ser pobre? No hay duda, no estás poniendo todo tu potencial, estás desanimado desde el mismo comienzo. Ustedes saben que cuando uno trabaja desanimado, uno no produce lo mejor, uno no da el 100%, por lo tanto, tus acciones van a ser también mediocres. Y si comienzas negativo, no pones todo tu potencial, tus acciones son mediocres, ¿cuál va a ser el resultado? También va a ser un resultado mediocre o, en otras palabras, un resultado de fracaso. ¿Qué pasa? Al llegar entonces al resultado, que es el último que pueden ver a la parte baja de la gráfica, comienza el ciclo nuevamente. Y entonces el fracaso que acabas de obtener fortalece el ciclo, porque ahora ya tienes un fracaso que va a fortalecer tu visión negativa, se va a perpetuar. Tú dices, pues, acabo de fracasar, ¿para qué me voy a motivar si siempre todo me sale mal? Y sigues poniendo el mínimo de potencial, sigues tomando acciones mediocres o pobres y sigues teniendo resultados pobres en la vida. Y te vas perpetuando en ese ciclo negativo. Hay que romper con ese ciclo. O sea, tienes que parar y darle en la mesa y decir, no, ya, hasta aquí. No voy a seguir en este ciclo, yo voy a cambiar mi mentalidad, yo voy a comenzar con una visión, ¿verdad? Ese belief, ese primer paso. Voy a comenzar con una creencia positiva, voy a comenzar con una visión, un cuadro muy positivo. Y de ahí voy a tomar entonces todo mi potencial, lo voy a emplear en lo que quiero hacer y voy a tomar acciones de calidad. Y esas acciones de calidad tienen que producir el resultado positivo de éxito que yo estoy buscando. Y por lo tanto, cuando veo que tengo un resultado de éxito, ¿qué pasa? Espérate, esto es precisamente lo que yo estaba buscando. Y entonces vas creando un nuevo ciclo, que si trabajas fuertemente por tú gobernar ese primer paso del ciclo, lo que es tu visión, lo que es ese canal interno que tú estás contemplando, si tú lo logras gobernar, vas a mantenerte generalmente en un ciclo muy positivo. Y eso te va a separar completamente de lo que es el grupo de personas que siempre está pesimista. Tú vas a ver más bien una salida en cada situación. Siempre vas a ver una oportunidad. Y una frase que dice así mismo, hay personas que donde otros ven solo problemas, hay personas que ven oportunidades de triunfar. Así que esa es una gráfica muy importante que presenta Anthony Robbins en su libro, que la quería compartir con ustedes porque es muy útil. Recuerden eso, son 4 pasos. Es bien importante esa visión inicial con la que tú comienzas tu día, comenzarla positiva, aunque te llamaron, comenzaste el día y te llamaron con una noticia negativa, pasó algo, diciendo, no, espérate, no voy a permitir que esto cambie mi patrón psicológico. Me voy a hacer una pregunta bien importante. Esta pregunta es la más que recomienda Anthony Robbins que te hagas. ¿Cuál es la mejor forma en que yo puedo reaccionar en este momento? ¿Cuál es la mejor forma ante esta situación en la que yo puedo sacar el máximo provecho de esta situación? Cuando te haces la pregunta correcta, entonces empiezas a buscar la respuesta correcta. Y ya sabes que la consecuencia va a ser pensamiento negativo, emoción negativa. Si pones un pensamiento positivo y buscas una solución, una contestación que te ayuda a buscar lo mejor de la situación, te obligas a ir por un camino completamente diferente hacia el éxito. Así que esa parte es sumamente vital comprenderla. Esa gráfica a mí me agradó muchísimo porque no tenía ni la más mínima idea. Yo era uno de los que andaba en piloto automático y me pasaba algo negativo en la mañana y se dañó el resto del día, punto. Pero no, yo obviamente pues no trabajo así y generalmente pues trato de mantenerme en una visión mucho más optimista y claro que pasan cosas malas, pero cuando pasan estas situaciones difíciles, pues lo primero que hago es eso, es tratar de sentarme y pensar cuál es la mejor forma de reaccionar. Cómo yo puedo reaccionar de modo que pueda ayudar a mis familiares, que pueda motivar a mi hija, que pueda darle apoyo a mi esposa. Y hemos enfrentado situaciones muy duras en años recientes, como la pérdida de familiares. Y esa ha sido precisamente la visión que he empleado y ha resultado muchísimo. Lo que quiero pues enfatizar con esto es que la mente es muy poderosa. La mente es sumamente poderosa. Tú puedes tener la capacidad de producir efectos
fisiológicos, alterar tu sistema solamente con el pensamiento. Ejemplo, cuando tú tienes pesadillas, te levantas sobresaltado y tienes el corazón agitado. Y dices, wow, me desperté, tuve un sueño horrible y estoy, ¿verdad?, con el corazón ahí con un poquito de taquicardia. Simplemente era algo que estaba ocurriendo en tu mente, era un sueño, pero te levantaste agitado. ¿Por qué? Porque la mente tiene un impacto inmenso sobre el cuerpo. Un diabético, si discute muy fuerte, si pasa un mal rato, ¿verdad? O le dan una noticia muy negativa, su glucosa en la sangre, su nivel se puede descontrolar por algo que sencillamente está en su cabeza. Un paciente hipertenso también, si de momento está pasando un mal rato, se le puede trepar la presión arterial en cuestión de minutos. Y por eso también les recomiendan a los pacientes hipertensos a trabajar con su estrés, a no molestarse muchísimo. Tristemente escuché el caso de un amigo hace muchos años cuyo padre o cuyo abuelo estaba discutiendo con el hijo y en medio de la discusión se le subió la presión y tuvo un infarto masivo y murió discutiendo con su hijo. Un caso sumamente triste, ¿no? Y es precisamente por eso, porque la mente tiene un impacto grandísimo sobre el cuerpo, sobre nuestras emociones, al punto que también produce efectos físicos, ¿no? Efectos lo que llaman fisiológicos. Así que desde ese punto de vista tenemos que entender que no es para subestimar el poder que tiene la mente. No podemos pensar que son solamente palabrerías, ¿no? Es un efecto real el que tiene. Así que todo comienza en la mente. Y ahora le voy a compartir la historia de un judío. Esta es la última historia que tengo para ustedes hoy. En el libro también de Anthony Robbins, no es el único autor del que leo, pero casualmente hoy, pues, perdón, ese no es este. Este libro se llama Awaken the Giant Within, ¿verdad? Despierta ese gigante que tú tienes adentro. Del mismo autor, Anthony Robbins, también un libro muy bueno. Les soy honesto, me gustó más Unlimited Power, creo que era un libro más dinámico y con ejemplos más prácticos. Awaken the Giant Within me pareció como una continuación más o menos del mismo tema. Obviamente muy bueno porque había muchos ejemplos muy diferentes y situaciones diferentes y también se discutían temas diferentes. Pero no sé, tal vez es que tenía la expectativa de que iba a ser tan bueno como el primer libro y pues me gustó, pero tal vez no tanto como el primero. Aún así, en este libro hay unas historias muy impactantes que por esas historias nada más y lo que extraje de ellas vale la pena. Y aquí se habla del caso de un judío para estos campos de concentración nazis, para el tiempo que están, ¿verdad? Están matando a estos judíos y hablan del caso de un hombre que está encerrado en uno de estos campos de concentración y está prácticamente por ser aniquilado al próximo día. Ya habían matado a gran parte de su gente que estaba con él. A él lo buscaron en su casa, lo sacaron, lo llevaron como si fueran, él cuenta que los llevaban como si fueran ganado, o sea, a fuerza de abuso, matando personas. A su hijo lo mataron. Bueno, una historia sumamente trágica. Él está encerrado con un sinnúmero de otras personas más y dice que hasta daba el olor de los cadáveres que estaban literalmente a algunos metros de distancia de ellos, de las personas que ya habían matado, y ellos estaban ahí encerrados en una área pensando en que les tocaba a ellos eran los próximos. Y él estaba todo el día preguntándole a las personas que están a su alrededor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos escapar de aquí? Esa era la pregunta que él se estaba haciendo, ¿cómo podemos escapar de aquí? ¿Cuál era la reacción de la gente? Le decían los propios judíos que estaban alrededor de él, ¿no? Le decían, tú estás loco, no hay forma de escapar, olvídalo. O sea, sencillamente le decían, pues, ora, suplica y desea, ¿verdad? Espera que ojalá no ocurra nada, pero no hay nada que hacer. Ellos se dieron por vencidos. Pero él decía que no, él decía, no, tenemos que buscar una forma, tiene que haber una forma. Llega el momento en que, de tanto el pensar, se le ocurre la idea de ir directamente a donde estaban los cadáveres, que estaban ya dentro de un camión. Y él se metió en el camión y se metió debajo de algunos cadáveres, se tapó, se hizo el muerto. Pero ¿qué pasa? Cuando matan, la otra ronda vienen y tiran más cadáveres encima de él. Y bueno, él dice que fue y lo echaron eventualmente en una fosa común. Y en esa fosa común, cuando él cae, por poco muere de asfixia. Imagínense ustedes el mal olor que él dice que había, era una cosa insoportable de ver todo, estar prácticamente enterrado entre decenas de cuerpos o cientos de cuerpos muertos. Y seguían tirando más y más y más durante el día. Y él decía que no iba a sobrevivir. Pero luchó por mantenerse a flote ahí en medio de toda esa situación tan macabra, tan difícil, de la sangre, del mal olor. Y cuando llega la noche, ¿verdad? Estos
criminales se van del área, dejan esa área que sencillamente ya lo que habían eran cadáveres, ¿no? Era una fosa común, la dejan sin vigilancia y él logra salir de entre los cadáveres poco a poco y desnudo corrió como 3 millas hasta que logró llegar a una casa, a un sitio donde había gente que lo pudieron ayudar y de ahí escapó y salvó su vida y cuenta su historia. Él cuenta cómo su pregunta, y es lo que menciona Anthony Robbins en este libro de Awaken the Giant Within, que tengo aquí en pantalla, menciona él que esa pregunta que él se hacía fue lo que le salvó la vida. ¿Cómo puedo escapar? Eso era lo único que él se preguntaba, ¿cómo puedo escapar? Y mientras todos los demás decían que no era posible. Ya ellos habían interpretado la situación como un camino sin salida. Sencillamente él siguió buscando y llega el momento en que se le ocurre esta idea que le salva la vida. Porque si haces las preguntas correctas, como les decía antes, si haces las preguntas correctas, vas a encontrar generalmente la respuesta correcta. Pero si lo que estás buscando es la pregunta equivocada, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué Dios permite esto? O sea, hay una serie de preguntas que generalmente cuando tú estás buscando solucionar una situación no te van a ayudar, no te van a dar la respuesta que tú estás buscando. Así que él hizo la pregunta correcta, este judío, y encontró la respuesta correcta y logró salvar su vida. Así que ese es otro ejemplo más de cómo si tú mantienes tu mente buscando la pregunta correcta, buscando la solución, mirando cómo es la forma más práctica que yo puedo reaccionar en este, que es el peor momento de mi vida, cuando estoy a horas solamente de que me aniquilen, de que me fusilen. ¿Cuál es la mejor forma que yo puedo reaccionar? Seguir buscando alternativas para vivir, para luchar, para triunfar en una situación tan difícil como esta. Así que si te haces las preguntas correctas, es muy probable que consigas la respuesta correcta. ¿Qué aprendemos de esto? Que hoy podemos cambiar nuestra mentalidad, que hoy podemos cambiar nuestra visión de la vida, la forma en que nos hablamos internamente. Y es algo que tiene mucho poder, gente, no lo subestimen, porque si usted viene a pensar en lo que hace un director de cine con sus emociones cuando usted está viendo una película en el cine, y más todavía si va a estos nuevos teatros o cines, ¿verdad? Salas de cine donde la experiencia es una experiencia más real, donde los asientos se mueven, donde a veces le pueden dar ciertos olores, ¿no? O le pueden hasta tirar agua. O sea, lo que buscan con esto es hacer la experiencia cada vez más real. Y un director de cine manipula la escena, el vestuario, la intensidad de la luz, el color de la luz, el color de la escena, manipula la música, manipula las palabras que se usan, lo manipula todo para producir un efecto en ti. Y a veces produce risa, a veces produce llanto, puede producir miedo o coraje. Y noten ustedes cómo una película te puede hacer llorar, una película puede cambiar tus emociones. Tú pudiste llegar perfectamente al cine, pero viste una película triste que tiene una tragedia y saliste llorando. Saliste pensativo, meditativo, tal vez era una situación de la vida real, un caso que te llegó y te impactó. ¿Y qué hizo el director? Mediante las escenas manipuló tus emociones. Así que imagínense ustedes que nosotros podamos hacer eso, cambiar nuestras emociones tal como un director de cine cambia las emociones de un grupo de gente que está viendo la película. Ellos saben que nosotros reaccionamos mejor a ciertos colores, a cierta intensidad de la iluminación, a cierto tipo de música. Esto lo usan los publicistas y las tiendas, los grandes comercios. Cada vez el estudio científico de la mente y de las emociones y de qué nos produce cierto tipo de experiencia o emoción, eso está bien adelantado. Por eso las tiendas saben que cuando una tienda está mucho más iluminada, la gente está más dispuesta a comprar. Cuando la música es alegre y movida, la gente se siente, ¿verdad? La música te ayuda a cambiar tu emoción. Así que ellos manipulan todo eso. Cómo está configurada la tienda, cómo es la iluminación, los colores de la tienda. Hay unos colores que te motivan más a comprar, hay otros que te desaniman en términos de comprar. Y los publicistas saben esto, igual que un director de cine, y manipulan los anuncios y manipulan lo que es el merchandising de la tienda, la presentación de los paquetes, el diseño de los empaques, los colores, el tamaño, la forma, la textura. Todo se estudia porque todo tiene un impacto en nuestras emociones. Pues nosotros también tenemos la capacidad de hacer como un director de cine y decir, no, yo voy a controlar la escena en mi propia película, en la película de mi vida. Yo voy a ser el director. Así que yo voy a cambiar mentalmente lo que son esas condiciones y voy a enfocar en lo que yo sí quiero. No es mágico, gente. No es algo que funciona de forma mágica que tú dices, sí, como la gente que dice, piensa positivo. Ya no es solamente pensar positivo. Esto es algo que hay que ejercitarse trabajándolo porque requiere analizar, requiere pensar
en cuáles son las formas más prácticas para buscar las mejores soluciones en los momentos más duros, en los retos más difíciles que te presenta la vida. Así que entendamos eso, la vida solamente nos da resultados, no nos da cosas ni buenas ni malas. El concepto de bueno o malo ya es un concepto de la mente, es un concepto aprendido. Para algunas personas, lo que para ti puede ser malo, para otras es bueno. Así que todo depende de cómo tú interpretes los resultados que te está dando la vida, y de eso va a depender grandemente cómo van a resultar tus emociones. Así que si quieres cambiar tus emociones, sencillamente cambia tu pensamiento, cambia tu visión interna y tú verás que todo eventualmente va a cambiar. Esa es la enseñanza más importante de este primer episodio de Conversaciones Nocturnas que quería compartir con ustedes. Así que si llegaste hasta el final escuchando el programa, porque generalmente hablo bastante, depende del tema, pero generalmente hablo mucho, así que fueron ejemplos muy positivos todos, muy importantes. Si llegaste al final del programa, pues te digo que te dejo un aplauso. Lo hiciste bien, porque muchas veces nos rendimos, nos quitamos, no estamos dispuestos a pagar el precio para aprender, para superarnos. Y el conocimiento es lo más valioso que nosotros podemos tener en la vida. Sea compartirlo, sea adquirirlo, el conocimiento es lo más importante que podemos tener en la vida. Más todavía si estamos necesitando cambiar ciertas cosas, progresar en ciertas cosas. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que le haya servido a bien. A mí estos ejemplos y estos libros que les mencioné, estas situaciones que estuve discutiendo con ustedes, fueron ejemplos que cuando yo los leí, cuando yo los estudié y cuando pude comprenderlos, para mí cambiaron mi vida. Punto. Fueron de impacto enorme en la forma en que yo veía el mundo, en la forma en que yo veía las cosas que me pasaban, que ocurrían con mi familia, etcétera, etcétera. Eso para mí ha sido un game changer, ¿verdad? Como dice el americano. Fueron algo que marcaron un punto donde mis emociones tuvieron un cambio radical. Y espero que para ustedes pues pueda ser del mismo beneficio. Y pues para cerrar, repito, este programa no sustituye la opinión de un profesional de la salud. El que tenga una condición seria, el que entienda que está pasando por una depresión severa, que no encuentra cómo salir de esa tristeza, de esa frustración, que no puede continuar adelante con su vida, por favor, busque ayuda de un profesional, busque ayuda médica, busque ayuda de un psiquiatra, busque ayuda de un psicólogo, que sencillamente van a tener las herramientas para diagnosticarlo bien y darle el tratamiento y las herramientas que usted pueda necesitar para salir adelante con su vida. Nunca subestime si usted está pasando por un periodo largo de una tristeza que no se va. La tristeza simple, que es de lo que yo estaba hablando hoy, como una emoción natural que todos experimentamos en ciertos momentos, la tristeza simple pasa, no se queda. Pero cuando usted nota que siempre está triste y que eso le está afectando ya en su vida del diario y que no puede salir de esa tristeza y que ya le está llegando al punto que usted no puede trabajar, que no puede funcionar bien, por favor, busque ayuda profesional. Así que sin nada más, pues este ha sido Daniel Aranzamendi. Este fue mi primer episodio de Conversaciones Nocturnas y espero regresar mañana en la noche o próximamente, tal vez pasado mañana. No sé si lo puedo hacer todas las noches, pero estén pendientes a mi canal en YouTube para estos blogs que quiero compartir con ustedes y espero que sean de su agrado. Así que será hasta la próxima.